¿Sabes qué dice la Escritura? Que Dios se preocupa por nosotros, que cuando nosotros tenemos el deseo y el firme propósito de seguirle, Él se va a encargar también de nuestras necesidades. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él va a tomar cargo de ti, Él va a hacerse cargo de ti y tus necesidades en Él están cubiertas. Díganme. Mis necesidades están cubiertas en Jesús. Cuando yo hago el firme propósito de buscarle, de caminar con Él, Él se va a encargar. Por eso dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Hay personas que le están siguiendo, hay personas que han dejado sus ocupaciones cotidianas para caminar con Jesús, y llega un momento en que tienen hambre, no hay comida, están cansados, pero Jesús toma cargo de sus necesidades. Y sabes que cuando nosotros apartamos tiempo para el Señor, para seguir a Jesús, yo sé que muchos de ustedes quizá pudieran decir, oye, el domingo es el mejor día para mi negocio. Oye, el domingo es cuando se vende más, es cuando puedo hacer mejor trato. Es cuando la gente está más desocupada y entonces tienen tiempo toda la semana, pero el domingo es cuando pudiera yo vender más. Pero usted ha decidido apartar este día para el Señor. Usted ha decidido que el domingo lo va a dedicar para ir a la casa de Dios, para alimentarse y nutrirse espiritualmente. La palabra nos dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él se encargará de añadirnos todas las cosas. Y hay un principio que he enseñado continuamente. Decimos, Dios es Señor de todos los días. Es decir, Dios me puede bendecir el domingo como me puede bendecir el lunes, el martes, el miércoles. ¿Sí o no? ¿O será que Dios nada más me puede bendecir el domingo? Y pasa que cuando tú haces ese compromiso con Dios, de decirle, Señor, yo voy a buscarte, yo voy a seguirte, yo voy a honrarte, yo voy a apartar ese día para ti, resulta que lo que aparentemente vendías o ganabas en domingo y que los demás te decían que lo ibas a dejar de ganar o de percibir, en el transcurso de la semana Dios te devuelve lo que tú, entre comillas, aparentemente habías perdido el día domingo. Porque cuando tú sigues al Señor, cuando tú buscas a Dios, Él se encarga de suplir tus necesidades. Pero esto requiere fe. Requiere creer que si yo honro a Dios, si yo busco a Dios, su palabra se va a cumplir en mí. Y que verdaderamente Mateo 6:33 va a ser una realidad en mi vida. Yo estoy buscando a Dios, yo estoy honrando a Dios. Él sabe que tengo hambre, Él sabe que tengo necesidad, Él sabe que estoy cansado y Él se va a encargar de suplir mi necesidad. Cuando tú buscas, te esfuerzas en buscar a Dios, el Señor va a suplir tu necesidad. El pueblo de Israel caminó por el medio del desierto, escuchando la voz de Dios que le invitaba y le desafiaba a salir de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Pero mientras llegaban a la tierra, mientras llegaban a Canaán, a la tierra prometida, atravesaron por un desierto. Sin embargo, la Escritura nos dice que mientras ellos estuvieron caminando por el desierto, Dios nunca se olvidó de ellos. Envió maná del cielo, envió codornices, suplió cada una de sus necesidades mientras ellos obedecían a Dios. Cuando tú te esfuerzas en caminar con Dios, cuando tú te esfuerzas en buscar a Dios, Él se encargará de ayudarte para que tus necesidades sean satisfechos. Segundo lugar, los problemas que a veces enfrentamos en nuestro caminar en Dios muchas veces tienen la intención de probar nuestra fe. No es que Dios no sea suficiente para darnos lo necesario. No es que Dios no tenga la capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Pero muchas veces Dios va a probar nuestro corazón y nuestra fe en Él. Muchas veces Dios nos va a poner a prueba, como lo hizo con los discípulos, versículo 6. No vas a leer desde el versículo 5 y 6 de San Juan 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer.
Es que muchas veces esas situaciones o circunstancias difíciles en nuestra vida llevan una intención de parte de Dios de probar nuestra fe, de probarnos en qué tan firme y qué tanto nosotros creemos en Él. Quieren sacar a luz lo mejor de nosotros. Quieren sacar a luz nuestro carácter y nuestra confianza en Dios. Muchas veces cuando nos hallamos en dificultad, en prueba, tendríamos que preguntarnos si no es Dios tratando de probar nuestra fe. El Señor estaba queriendo probar a este hombre. El Señor estaba queriendo probar a Felipe. Diciendo, bueno, me estás siguiendo de hace tiempo. Has estado caminando conmigo. Has visto los milagros que he hecho en otros. Ahora, yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué vamos a hacer con estas personas que tienen hambre? Pero Él lo decía para probarle. ¿Sabes qué hay circunstancias en nuestra vida que Dios usa como prueba? He compartido con algunos de ustedes la ocasión cuando estábamos como misioneros en frontera Comalapa, en Chiapas, y llevábamos ya varios meses. Cuando salimos, oraron por nosotros, nos bendijeron, se comprometieron personas, los vamos a estar sosteniendo económicamente. Cada mes les vamos a estar, hasta nos sacaron una tarjeta para poder ir al cajero y retirar. Y los primeros 3 meses todo iba bien, de maravilla. Llegaba yo al cajero, metía la tarjeta, salía el dinero. Después del cuarto, quinto mes, llegaba al cajero, metía la tarjeta y cero. Y eso no era lo peor. O sea, lo peor era que comenzamos en la casa donde vivíamos, y solamente llegaban 2 mujeres y 2 niños. Casi 4 o 5 meses. La Fanny y su suegra Fabia. Y los niños Uri y Tania. Así que pues tenía ya a mi esposa, a Uri y a Tania dándoles clase y yo predicándoles a esas 2 mujeres. 2 mujeres. Y siquiera fueran como aquella viuda de Sarepta, ¿no? Con dinero. No. Era una vida pobre. Llegó el día en que no teníamos ya no teníamos para comernos. Estábamos en la frontera con Guatemala, nos quedaban 8 quetzales, que era traducido a pesos, en ese tiempo eran como 13 pesos. Y mi esposa pues, ya no aguantó. ¿Sabes qué? Dejamos la iglesia porque fue un paso de fe, ¿no? Estábamos en una iglesia donde no pagábamos absolutamente nada, donde nos tenían bien consentidos, bien apapachados, igual que aquí. Sí, nos consienten, nos apapachan, nos quieren. Pero Dios nos llamó a abrir una obra y allá vamos, ¿no? Nosotros siguiendo el llamado de Dios. Pero mi esposa dice, ¿sabes qué? Llevamos tiempo, salimos de allá, estábamos bien, la gente no responde, no tenemos dinero. Tú ves si te quedas, yo me voy a regresar a Tuxtla con mi papá. ¿Sabes qué hice? Me fui al monte. Había mucho monte ahí. Y me puse a llorar. Sí. Los hombres también lloran, los pastores también. Y dije, Señor, tú nos sacaste de allá y nos trajiste aquí. Y aunque la iglesia, la gente allá hizo un compromiso de sostenernos, yo no estoy dependiendo de ellos, Señor. Tú eres mi patrón. O sea, yo dependo de ti, no de ellos. Tú los usas a ellos para sostenerme a mí, pero yo dependo de ti.
Pero yo sé que me estás probando, Dios. Yo sé que me estás probando. Pero abre los ojos de mi esposa para que ella también vea que es una prueba. Ya terminé de llorar y dije, dijo que se iba a ir, pero con 10 quetzales, 8, no sé, no le alcanzaba para el pasaje. Así que ahí la encontré, ahí estaba. ¿Cómo se iba a ir? No, no tenía dinero, ¿no? Pero ya también Dios había estado tratando con ella, un arranque, ¿no? De desesperación. Y ya Dios había tratado con ella. Y viene como a la... Ya había comprado algo con el dinero que había, unas verduras, y estaba cocinando. Y cuando tocan la puerta, abrimos, eran unos hermanos que habíamos conocido, que estaban en una comunidad, son profesores en una comunidad que está como a 2 horas y media, 3 horas de donde estábamos. Y llegan y llevaban una bolsita de frijol, una bolsita con frijol, y encima del frijol unos huevos de rancho. Pastor, le trajimos esto. Y bueno, las verduras, frijol y huevos de rancho, pues ya la hicimos. Pero me dicen, traemos una carta que alguien les mandó. Alguien que habíamos conocido hace como 4 meses en un viaje que hicimos a Guadalajara y que supieron que estábamos como misioneros allá en Chiapas, en frontera con Malapa. Y él se lo habían encontrado, eso todavía estaba como 4 horas más adelante de donde ellos vivían, o sea, nos quedaba como 6 horas, 7 horas. Pero se encontraron en un evento y le dijo, oye, ¿tú ves al hermano Ulises, a la hermana Alfa? Uy, dice, yo de repente voy para allá, pero sí los llego a ver de pronto. Y le entregó una carta. Cuando lo veas, dale esta carta. Y pues ese día él llegó y me dice, y también les tengo una carta que mandó la hermana Raquel de Jiquipila. La vi hace como 3 meses y me dijo que en cuanto los viera les entregara esta carta. Aquí está la carta. Y con la carta venía un vestidito color mamey, un trajecito para Estrellita, que era la única que teníamos. Y ya ve cómo son las mujeres, ¿no? De curiosas. Que va luego y abre la carta. Y en la carta había un billete de 500 pesos. ¿Por qué no llegó antes la carta? ¿Por qué llegó en ese día precisamente cuando los agarré? No dije, no me la vaya a cumplir de que sí se va para Tuxtla. Yo los administro. ¿Tú sabes qué? Cuando tú honras a Dios, Dios se encarga de suplir tus necesidades. Dios se encarga de bendecir de tal manera que estas situaciones en nuestra vida llevan la intención de probarnos en nuestra fe. ¿Qué tanto vamos a confiar en Dios? ¿Qué tanto vamos a creer en Dios? ¿Qué tanto vamos a esperar en Él? Si Él realmente va a hacer lo que prometió hacer, si realmente su palabra se cumple en nuestra vida, cuando nosotros le buscamos y le honramos. Pero a veces Dios espera como que hasta el último momento, ¿no? Hasta el momento ya de la crisis, cuando ya tus recursos y tus fuerzas se han agotado. Muchas veces nosotros nos rendimos antes de ese momento. Muchas veces nosotros antes de eso tiramos la toalla y decimos, ya no quiero saber más. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Pero Él quería probar la fe de Felipe. Dios sabe lo que necesita hacer contigo en ese problema, en esa situación. Tú no sabes qué hacer, pero Dios sabe qué hacer. Pero Él nos prueba. Él nos prueba cómo estamos en fe, cómo estamos en nuestra confianza en Él. Número 3, mis recursos pueden bendecir a otros. Dice el versículo 9 que Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Paréntesis. Seguimos en la iglesia. Pecos ya fue a verla, la iglesia de Comalapa. Se construyó un templo para 350 personas, instalaciones, todo ahí.
que si hubiéramos desmayado en ese momento, no estaría hoy. Pero ahí está. Mis recursos pueden bendecir a otros. Viene Andrés, hermano de Simón Pedro, y dice, bueno, aquí hay un muchacho, pero lo único que tiene son 5 panes y 2 peces. A los ojos de los demás, quizá lo que este chico tenía era muy poco. ¿Cómo puede esto ayudar a tan grande multitud? Porque dice que eran 5,000 varones. Y si es como los tiempos de hoy, en las iglesias vas a encontrar más mujeres siguiendo las cosas de Dios. Y los varones estamos muy ocupados en un montón de cosas, tenemos mucho que hacer. Pero en 5,000 varones, entonces, ¿cuántas mujeres había y cuántos niños? O sea, era una multitud enorme. Para los recursos que este pequeño tenía, 5 panes y 2 peces, aparentemente no eran nada. Él pudo haber pensado, este niño pudo haber pensado, mis 5 panes y mis 2 peces no van a hacer ninguna diferencia para el hambre de toda esta gente. Pero él pensó de otra forma. Él pensó que 5 panes y 2 peces podían ayudar en algo. ¿Sabes que muchas veces nosotros estamos esperando a tener mucho para hacer algo? Oh, quisiera comenzar un ministerio, pero pues necesito una guitarra tal y tal para pues, poder ir, y una bocina aquí así, y un micro inalámbrico de solapa, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, si tengo en grande, entonces lo hago. Pero el principio es con lo que tienes y con lo que sabes, ve y haz algo. No importa si son 5 panes y 2 peces, tú puedes hacer algo. Mucha gente que me dice, pastor, estaría bueno que hiciéramos esto y aquello. Pero me lo dicen como tirándome la bolita, pastor, ¿usted debería de ir? No, fíjese, pastor, que fui al hospital y vi tanta necesidad, tanto. La iglesia debería de hacer algo por esos pobres. ¿Qué tienes en tus manos? Con eso puedes hacer algo, con eso puedes hacer una diferencia. He visto gente en el hospital que llegan, quizá no llevan mucho, llevan 10 sándwiches, 5 tortas, a repartirlo entre la gente que está ahí. Están haciendo algo. No, nosotros esperamos a tener el mucho. Nosotros esperamos, quisiera hacer un ministerio, pero vamos a hablar con los ancianos para que ellos, a ver si tienen recursos para este ministerio. Empieza con lo que tienes. Empieza con lo que tienes, tus recursos. Oh, si yo pudiera ayudar a tanta gente en necesidad. Oh, los pobres en África. ¿Tienes ropa que te sobra en casa? 2, 3 mudadas. Empieza con eso. Pero son 5 panes y 2 peces. ¿Qué diferencia pueden hacer? Me encanta la actitud de este chico. Porque él no está esperando a ver quién más da. A ver quién más lo hace. A ver, dice, yo solo tengo 5 panes y 2 peces, pero aquí están. No tengo más, pero lo que tengo, lo doy, lo ofrezco. Es que tomar esa actitud y ese principio en nuestra vida, lo que tengamos para hacer, ¿sabe? A lo mejor es una habilidad. Quizá tú no tienes los recursos, quisieras hacer algo, pero tienes habilidades, conocimientos que pueden bendecir a otros, pueden ayudar y bendecir la vida de otros. Se formaban de repente, formamos con los hermanos cuando estuvimos en Acapulco también como misioneros. Éramos 3 nada más, tres hermanos, que íbamos a la casa de las hermanas pobres y a ver en qué les podíamos ayudar. Si cayó una lámina, el contacto no sirve aquí.
O sea, algo tienes para dar. Nunca podemos decir que no tienes algo para ofrecer a los demás. 5 panes y 2 peces no hacían una gran diferencia. Él pudo haber pensado, mejor me lo quedo, me lo guardo. Pero con lo que tienes, puedes hacer una diferencia, puedes hacer algo. Hay 2 tipos de personas. Las personas que ven la necesidad, las personas que hablan y dice que aquellos ya habían sacado cuentas, ¿no? Ni 200 denarios nos alcanzarían porque más o menos lo que cuesta, o sea, sí es necesario, ¿no? De repente, para orar específicamente, Señor, ¿cuánto es lo que necesitamos para este ministerio? ¿Cuánto es lo que necesitamos para echar a andar esto? Pero eso no debería delimitarnos. Y hay gente como este niño, este muchachito, que ofrecen soluciones. ¿Algo se puede hacer con esto? Estoy dispuesto a disposición para hacerlo. Me encanta, o sea, hay gente que le gusta señalar y señalar los errores, las deficiencias, las necesidades. Y está bien, es parte de eso, pero ¿cuántos pocos llegan y dicen, aquí está, vamos a hacerlo? O aquí estoy, cuente conmigo, y lo hacemos. Este hombre puso, este joven puso su vida en disposición a los demás. ¿De qué tipo de personas eres tú? Cuarto principio, lo que yo doy a Dios, Él se encarga de multiplicarlo. Me encanta este principio. Aparentemente eran solamente 5 panes y 2 peces, que no iban a alcanzar para suplir la necesidad de toda esa multitud. Pero hay un principio que yo he aprendido, que lo poco puesto en las manos de Dios se multiplica. Si yo me lo quedo, si yo me lo guardo, no va a pasar nada. Pero si lo pongo en las manos de Dios, algo extraordinario puede ocurrir. Hay un principio también que yo enseño acerca del diezmo. ¿Acerca del qué? Ay, pastor, ya va a empezar a hablar de diezmo, por eso no me gusta llegar con los aleluyas, porque luego te sacan del dinero. Espérate. El diezmo es un principio de bendición. Que si yo no te lo enseño, yo estoy negándote, yo estoy limitándote a ti la bendición de Dios sobre tu vida. Pero yo te lo voy a compartir. Esos 5 panes y 2 peces, guardándolos el pequeño, el niño, le iban a suplir de algún modo quizás su hambre. Pero cuando él decide ponerlos en las manos de Jesús, él fue satisfecho, él fue saciado porque comió hasta que quisieron, dice la Escritura, pero también otros fueron bendecidos. Cuando tú traes tus recursos, cuando tú traes tu ofrenda, cuando tú traes tu diezmo para el Señor, pasan esas 2 cosas. Dios se encarga de suplir tu necesidad, pero con lo que tú das, Dios se encarga de bendecir a otros. A mí me quedó bien claro este principio. Yo conocí el Evangelio allá en Chiapas, en la bahía de Paredón, una zona pesquera, pero de repente cuando conocí la historia de la iglesia, ya después yo estando al frente de la iglesia, me cayó el 20. Porque años atrás, muchos años, en 1908 en Pilot Point, Texas, empezó un movimiento con una iglesia y de esta iglesia salieron misioneros para México y llegaron a la zona de Chiapas, en Caldera. Antes, cerca de 1910, con el asunto de la revolución, tuvieron que salir los misioneros, pero dejaron ahí imprentas, dejaron material, dejaron una semilla de fe sembrada ahí. Pero alguien sostuvo económicamente a los misioneros que llegaron a Calera. Alguien pagó por su viaje,
Alguien pagó por su estancia, alguien pagó por sus comidas, alguien pagó por su ministerio. Yo no fui. Alguien pagó. Y de ahí de Calera, esa semilla que se sembró entre los pobladores de ahí, se fue a los diferentes pueblos de Chiapas, hasta que llegó a Paredón, donde yo me convertí, casi 100 años después. Yo llego ahí, había una iglesia, una congregación, había creyentes, y yo me encuentro con Dios ahí. Porque alguien dio, alguien puso recursos, alguien sostuvo a los misioneros, y la semilla se extendió. Hay cosas, el dinero es un asunto tan espiritual, pero hay una línea tan delgada, no entendemos. Cómo lo que yo doy, cómo mis recursos económicos, a través de ellos, Dios puede usar, Dios puede sostener ministerios, Dios puede sostener misioneros, pastores, para que vayan y prediquen la palabra. Hay un poder espiritual también en el dinero. Y yo debo aprender este principio, que cuando doy al Señor, Él se encarga de multiplicar lo que doy y se encarga de que, a pesar de yo dar mis 5 panes y mis 2 peces, no porque este pequeño Dios todo lo que tenía se quedó sin comer. Al contrario, Dios suplió su necesidad. Dios le dio en demasía. Dios le dio hasta que fue saciado. Pero además, lo que Él puso en las manos de Dios, lo usó para bendecir a otros. Cuando yo doy para el Señor, cuando yo doy algo para el Señor, mi diezmo, mi ofrenda, mis recursos, mi tiempo, mi talento, Dios no me deja sin provisión a mí. Dios no estoy quitando, yo estoy invirtiendo para bendecir las vidas de otros. Es un principio de bendición que nosotros tenemos que aprender a poner en práctica en nuestra vida y a vivirlo. Cuando tú traes a Dios algo, ten la seguridad que Dios se va a encargar de multiplicarlo para poder bendecir las vidas de otros, para poder bendecir a otras personas. Dios va a multiplicarlo. Tal vez puedes pensar que lo que tú tienes es muy poco o no hará una diferencia, pero si tú lo retienes o lo guardas y no lo das, estás dejando de bendecir a otros y estás rechazando el privilegio de poder ser usado en las manos de Dios, de que tus recursos, de que tus habilidades, tus talentos puedan bendecir las vidas de otros. Y me encanta lo que hace Jesús, porque Él dice que toma versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué hizo primero el Señor? Tomó los panes y ¿qué hizo? Dio gracias. Oye, pero eran solamente 5 panes. Vieja, hoy nada más saqué esto en la quincena. ¿Cómo? ¿Esto nada más? ¿Y para esto te fuiste todo el día? ¿Y para esto y aquello? De gracias. No es mucho, pero seguramente Dios puede hacer algo. Ay, mamá, otra vez vamos a comer frijoles, esa sopa, verdura. De gracias. Aprenda a dar gracias por eso poco, por eso sencillo. Me encanta la actitud de nuestro Señor. Ustedes, 5 panes, Él no minimiza. Tú vienes a la iglesia, da lo que Dios pone en tu corazón, da lo que puedas dar. Y pero eso no es mucho. Y yo veo que otros echan más. Tú da lo que Dios ponga en tu corazón. Y sabes que Dios dará gracias por tu ofrenda. Porque lo que Dios está viendo no es tanto el tamaño de la ofrenda, sino el corazón del que da. Y este jovencito tenía un corazón dispuesto, un
corazón de amor para los demás. Jesús dio gracias. Cuando nosotros no damos gracias en lo poco, no podemos ver lo mucho. Cuando tú no eres agradecido en lo pequeño, no vas a poder ver lo grande. Tienes que aprender el principio de la gratitud. ¿Y qué hizo después? Lo repartió. En primer lugar, dio gracias. Hoy solo hubo frijoles y tortilla para comer. Doy gracias. Tienes un ministerio y poca gente es la que está respondiendo. Da gracias. Da gracias. Hoy este trabajo es muy pesado y ya me... Da gracias. Y si tú eres agradecido en eso poco, en eso pequeño, podrás ver grandes bendiciones de Dios en tu vida. Repártanlo, dijo el Señor. Dio gracias y repártanlo. Para poder repartir ese pan tuvieron que haberlo hecho pedazos. ¿Estás de acuerdo? Lo repartió. Muchas veces para nosotros poder ser bendición a otros tenemos que ser quebrantados, repartidos en los demás, como ese perfume de alabastro que la mujer llevó para enjugar los pies de Jesús. Tuvo que romper el perfume para que pudiera salir y entonces a tener ese acto de adoración al Señor. Muchos de nosotros no seremos bendición a los demás hasta que no estemos dispuestos a ser quebrantados, a ser tomados en las manos de Dios, puestos en sus manos y dejar que Él nos haga bendición para otros. Dios tiene propósito de utilizar nuestros quebrantos para alimentar a otras personas. ¿Quién puede entender y ministrar mejor a alguien que ha perdido a un ser querido, sino quien ha pasado por esa experiencia? Esos quebrantos en nuestra vida, Dios los quiere usar como ministerio para ayudar y bendecir las vidas de otros. Si tú has pasado por una pérdida, si tú has pasado por una dificultad, Dios usará ese quebranto para alimentar a otros, para bendecir la vida de otras personas. ¿Has pasado alguna crisis últimamente? ¿Cómo esa crisis puesta en las manos de Dios puede hacer una diferencia y tu vida ser usada para bendición a los demás? ¿Amén? Ya casi termino. Dicen por ahí que no le crean a los predicadores cuando dicen ya voy a terminar. Pero vamos al último principio, número 5. Este es un principio tremendo. Pues no les puse ahí porque quiero que ustedes lo anoten bien. Dice la Escritura, versículo 11 y 12. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuánto? Cuanto querían. Y dice, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, ¿qué es saciarse? Está lleno. Nunca Dios va a dar mezquinamente ni tacañamente. Es uno de los principios que yo les he estado enseñando en las Escrituras en todo tiempo. Cuando Dios da en abundancia. Cuando Él convirtió el agua en vino, llenaron todas las cántaras que había hasta arriba. Y cuando Dios hace algo bien. Y cuando Dios va a suplir tu necesidad, no te va a dejar a medias. Ellos tomaron cuanto quisieron hasta que se saciaron. Es decir, no solamente les dio migajas, no solamente les dio un poco, les dio en plenitud hasta que fueron saciados. Si Dios va a suplir mi necesidad de tal manera que yo voy a tener plenitud, de tal forma que yo voy a experimentar una saciedad total en mi vida, porque Dios cuando bendice hasta el tope. Fueron saciados y tomaron cuanto quisieron. Ninguno se quedó con hambre, incluyendo al niño que ofreció los 5 panes y los 2 peces. Y esto es lo más impactante para mí de este pasaje. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, hasta sobró. Cuando Dios da, hasta sobra. Sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos.
esto es un punto muy importante. ¿Cuántas cestas llenaron? 12. Aquí hay un principio espiritual. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Quiénes estaban sirviendo? Cuando tú sirves a Dios con todo tu corazón, hay una recompensa extra para los que sirven. 12 cestas y eran 12 discípulos. O sea, cada discípulo tenía su provisión asegurada. Hay un privilegio en servir a Dios que aquel que no lo practica, no lo aplica a su vida, no lo va a experimentar. Pero hay una bendición especial para quienes sirven a Dios. ¿Sí o no, Pecos? Dios tiene reservado algo especial para ti. Cuando tú sirves al Señor, cuando tú le sirves a Dios, todo tu ser, Dios no se olvida de ti. Tal vez en ese momento tú estás entregado, sirviendo, haciendo, pero espera. Después de ese trabajo, después de ese esfuerzo, después de ese servicio, todavía hay algo que Dios tiene reservado. Nos podría contar infinidad de cosas que nosotros hemos visto en nuestro ministerio. Termino con esta nada más. Ahora sí termino. Estábamos después de 10 años, regresamos a Frontera Comalapa, Chiapas, y establecimos un punto de predicación, una misión en un pueblo que se llama Pablo Sidar, que quedaba como a 3 horas de viaje. Y no teníamos vehículo, entonces teníamos que tomar la camioneta. Iba yo con mi esposa y todas las niñas, casi siempre nosotros somos así, ¿no? De órale, en bola, también para que se vea más, ¿no? Que estamos ahí, pues, digo, si llegan 2 y nosotros 6, pues ya se ve una multitud, ¿no? Íbamos allá, cada semana íbamos para Pablo el Sidar. Y a veces pues la gente se queda, que la ministres, quiere platicar contigo y nosotros, híjole, pero ya la última camioneta que regresa al pueblo allá, pasa a las 7 de la noche y son 7:30, pero Señor, y un día de esos que se nos hizo noche, ya no había carro para regresar. Pasó una camioneta cargada de maíz, y pues yo pidiendo ray con mi esposa y mi niña. Contentos, felices, entre el maíz. ¿Alguien se dio cuenta cuando bajamos de esa camioneta allá en el pueblo? Pastor, ¿por qué venía ahí entre el maíz? ¿O es que se nos hizo tarde? Como al mes llega y dice, aquí están las llaves, aquí están los papeles, ese carro que está ahí es suyo. Un Honda Civic 4 puertas. Dios tiene una bendición especial para los que le sirven a Él con todo su corazón. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena esforzarnos en agradarle a Él. Dios busca personas que tengan esa actitud y ese corazón de siervo, como este jovencito que puso 5 panes y 2 peces. No era mucho, pero con eso poco que él puso, dándolo de corazón, Dios alimentó a una multitud enorme. Vamos a ponernos de pie. Algo tienes que puede bendecir a otros. No importa si no es gran cosa.
No importa si es una torta de frijol con pan que tú puedes llevar para calmar el hambre de otros. Una jarra de café, aquellos que están en el hospital, híjole, desvelados, hambrientos, afligidos. Si tú te lo quedas, no pasa nada. Si tú lo guardas, lo retienes, está bien. Igual vas a comer el día de hoy. Si tú lo pones en las manos de Dios, si tú lo ofreces al Señor, Él puede hacer una diferencia con eso poco. Vamos a orar, vamos a depositar nuestra ofrenda, no es mucho poco, pero yo lo pongo en las manos de Dios. Señor, toma mi ofrenda. Tal vez, híjole, lo veo y no es mucho, pero tú puedes hacer algo con ellos. Puedes hacer algo con mi ofrenda. Padre, te agradecemos por tu palabra que nos desafía, Señor. Hay tanta necesidad que parece que nosotros no podemos hacer la diferencia. Y a veces nuestros recursos son tan pocos y tan limitados que ni siquiera hacemos la tentativa, el intento de hacer algo. Pero este jovencito no pensó así. Él pensó que si él llevaba lo que tenía en las manos de Dios, en las manos de Jesús, quizá él podría hacer algo. Y con esos 5 panes y 2 peces alimentó a esa enorme multitud. No es cuando nos quedamos, no es cuando nosotros retenemos lo que recibimos de ti, Señor. Es cuando nosotros estamos dispuestos a ponerla en tus manos y a dejar que tú obres, Señor. Hoy traemos para ti nuestra ofrenda. Hoy traemos para ti, Señor, nuestros recursos. Pero hoy también, Señor, queremos poner nuestra vida a tu servicio. Quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Quiero que me uses para bendecir a otros. Aún si necesito ser quebrantado, o ahora entiendo el propósito de mis quebrantos, de las aflicciones que he pasado. Tú no dejas desperdiciar nada, Señor. Ninguna experiencia, ningún dolor, ningún sufrimiento será desperdiciado. Con mi dolor, con mi sufrimiento, Señor, tú vas a alimentar y vas a bendecir a otros. La experiencia que yo he pasado, las pruebas y las luchas que he vivido, no los desperdiciarás, Señor, sino que a través de ello seré bendición para otras personas. Dame la disposición, Señor, de servir. Dame la disposición de bendecir a otros. Dame la disposición, Señor, de ser agradecido también. Aprender el principio de la gratitud. Aprender a dar gracias por las cosas pequeñas aún. Porque esas pocas cosas pequeñas, esas cosas me van a llevar a lo grande, a lo extraordinario, a lo milagroso, a la sobreabundancia, a la plenitud, Señor. Padre, oro porque tú levantes de aquí hombres y mujeres con un corazón dispuesto a servirte. Sí, dice la palabra que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero que volverá a traer las gavillas con regocijo. Sí, a veces hay que pagar un precio por servir en el ministerio, pero tú nunca dejas, Señor, este esfuerzo sin recompensa. Recompensaste a aquellos 12 que habían servido a la multitud. Guardaste una bendición especial y yo sé que, Señor, aquí hay bendición para aquellos que están sirviendo en tu reino y para aquellos que tienen en su corazón el deseo de servirte. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Toma la ofrenda, Señor, que hoy vamos a depositar, nuestro diezmo, Señor, y bendice nuestra economía, nuestras finanzas, que podamos ver, Señor, y experimentar también lo que experimentó aquel joven. No por dar, él se quedó sin comer. No por dar lo que tenía, él se quedó sin la bendición de Dios. Él fue saciado en plenitud, pero al dar, otros fueron bendecidos con su generosidad, con su disposición, con su entrega, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.